Ok, regresamos con este tema. Vamos a ponerlo más o menos en contexto. ¿Cuándo empieza esto? Esto empieza ya hace un tiempo atrás, cuando Carollo, como administrador de la ciudad del Doral, tiene un conflicto con su alcalde y empieza a hacer denuncia en contra de lo que él le llama boliburgueses. Acusa no solamente al alcalde, sino acusa a otras personalidades, también empresarios aquí del sur de la Florida, de estar involucrados con el chavismo y haberse beneficiado con el chavismo. Cuando Carollo se va del Doral, dice: voy a hacer una serie de denuncias, voy a dar una serie de nombres y voy a hacer acusaciones que van a hacer temblar esta ciudad. Hasta ahora no ha hecho, realmente que yo haya escuchado, no ha hecho ninguna declaración ni ninguna acusación que haya hecho temblar a nadie, más allá de algunos funcionarios en la ciudad de Miami. ¿Por qué digo esto? Carollo va a la ciudad de Miami, presenta una denuncia y esta denuncia pues provoca una resolución en contra de los dueños de Globovisión. Una de las personas nombradas es el señor Juan Domingo Cordero, y su abogado básicamente se reúne con los miembros de la comisión y hay una serie de arreglos que se han estado llevando a cabo en los últimos días que de alguna manera cambian la fisonomía de lo que sucedió en la ciudad de Miami. Por eso, de todas maneras, para algunas personas no exime de responsabilidad a Juan Domingo Cordero. Entre las personas que creen que Juan Domingo Cordero tiene pues una responsabilidad y que tiene que de alguna manera hacerse responsable de ello, es una de las anchors o presentadoras de noticias de Globovisión que fue despedida, que es Nito Pérez Osuna. Con ella vamos a hablar en solamente unos segundos, pero vamos a darle la palabra ahora al doctor Frank Quintero para que lo ponga en contexto. Doctor, si hay algo que no dije y que usted cree que debe señalar para beneficio del programa y de los televidentes, por favor, adelante. Buenas tardes y gracias por tener el programa. Lo que ocurre, el problema de nosotros con esa resolución es que hubo una acusación de violar los derechos humanos. En contra de su cliente. Correcto. Sin prueba ninguna, simplemente porque después de las protestas de los estudiantes que empiezan en febrero del 2014, Globovisión toma una decisión de no cubrir lo que es la oposición o las protestas sobre estos estudiantes. El problema es que mi cliente había renunciado de Globovisión en agosto del 2013, 6 meses antes que estas demostraciones empezaran a ocurrir. Okay. Entonces, cuando uno acusa a una persona a violar los derechos humanos, eso es un crimen que no es serio, es posiblemente el crimen más serio que hay en el mundo, porque es un crimen que se enjuicia no solamente a un nivel nacional, sino se enjuicia a un nivel internacional. Okay. Entonces, nosotros le mandamos un paquete a la ciudad con pruebas de documentos, de información, porque la renuncia de Cordero fue publicada por todo Venezuela en agosto del 2013. Entonces, usted dice en agosto todavía no habían comenzado los desórdenes de los estudiantes, por lo tanto, lo que se presenta como prueba para acusarlo a él no es, o sea, está equivocada. Es completamente equivocada. Tengo entendido que usted se reunió con los funcionarios de la ciudad de Miami y estos están de alguna manera retirando el nombre de su cliente de la resolución en contra de los dueños de Globovisión. ¿Es así o no? No, yo no me reuní con los funcionarios de la ciudad de Miami. Yo le mandé este paquete, que tengo una copia aquí, a la ciudad, al manager de la ciudad, a la abogada de la ciudad, y le dije a ellos que tenían hasta el jueves, que era el próximo reunión de la comisión, para corregir. No, el que pasó, el 26. ¿Y qué pasó? Bueno, quitaron al cliente mío cliente. Entonces, la resolución en la forma que existe ahora habla de la protesta del febrero del 2014 y los actos de Globovisión en no cubrir la protesta y la oposición que estaba ocurriendo en contra del gobierno. Tanto que la resolución, como está escrita, en mi opinión, no aplica al cliente mío porque es que no estaba ahí. Claro, deje pasar, porque hay otros empleados que dicen que a pesar de que quizás esta resolución esté mal, su cliente sí tiene responsabilidad con cosas que sucedieron en Globovisión. Tenemos a Nito Pérez Osuna en la línea, ella fue presentadora de noticias de Globovisión. Según ella fue despedida por Juan Domingo. Sin embargo, que usted haya sido despedida, ¿tiene esto motivaciones políticas? ¿Puede usted decir que usted fue despedida por hechos políticos que de alguna manera él, o sea, tomó represalia contra usted por su posición? Un gran saludo, Roberto. Gracias. Yo les invito a toda su audiencia a que googlee mi nombre, Nito Pérez Osuna, y vean cómo desde el primer momento yo informé que fui votada personalmente por el señor Juan Domingo Cordero el 13 de junio y el motivo del despido, según me dijo él en sus propias palabras en conversación que no duró más de 1 minuto, que yo era una persona muy crítica al gobierno.
Eso me lo dijo Juan Domingo Cordero. Un periodista, Roberto, usted lo sabe muy bien, es crítico, es el contrapoder militar, el contrapoder a la iglesia, el contrapoder al Estado. Ese es el papel del periodista. Aquí querían periodistas sumisos. Fui la segunda votada. La primera persona fue Kiko Bautista por la misma razón. Y antes de ellos dos, un señor que tenía un programa que hoy es diputado a la Asamblea Nacional, que se llama García, de apellido García, que tenía un programa dominical allí. Fuimos las 3 primeras personas votadas. Por eso a mí me llama, yo no sé qué pasó en la ciudad de Miami, yo no vivo en la ciudad de Miami, no conozco a los alcaldes o a los que hayan pedido esta solicitud. Por supuesto que como periodista sé que ha sido declarada persona non grata, pero me llama poderosamente la atención que ahora el señor Juan Domingo Cordero quiera demandar a la ciudad de Miami, porque él dice que él que él se fue de Globovisión porque habían despedido a periodistas. Él personalmente despidió a los periodistas. En el caso, lo hizo. Nito, en el caso de Leopoldo Castillo, él esgrime de que Leopoldo Castillo fue despedido. El caso de Leopoldo Castillo era de la junta directiva, vamos a estar claros, de Juan Domingo Cordero. Entonces yo no sé qué pasó ahí, yo no sé realmente cuál es, en qué momento ahí hubo un divorcio entre Gorrín y Cordero. Yo no sé ni siquiera si lo hubo, no sé si es un tema de repartición de dinero, no sé cuál es el problema, no lo conozco. Lo que yo sé es que el señor Juan Domingo Cordero formó parte de la junta directiva, fue el presidente de Globovisión, de la banda de los enanos que compró el canal Globovisión. Eso sí lo sabemos, y lo sabemos los periodistas venezolanos. De alguna manera usted cree, Nito, dejó de transmitir durante la presidencia de Gorrín, dejó de transmitir lo que pasaba en Venezuela. Y eso no lo puede negar el señor Juan Domingo Cordero. Dos preguntas. Uno, y me queda muy poquito tiempo, y usted entiende esto muy bien del tiempo. Leopoldo Castillo fue cómplice de esta junta en acallar las voces de los periodistas y en eliminar cobertura de Globovisión. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, al haber salido ya Juan Domingo al poco tiempo de comprar Globovisión, ¿lo exime de alguna responsabilidad o durante todo ese tiempo acumula toda esta responsabilidad? Juan Domingo Cordero fue la persona, el fronting, como nos llamaron, que estaba comprando a Globovisión. Nunca se nos habló de quiénes eran. Siempre el único nombre que se mencionaba era Juan Domingo Cordero, hasta el día que llegó la junta en pleno y era del señor Gorrín, el señor Perdomo y Juan Domingo Cordero. El señor Leopoldo Castillo formó parte de la junta directiva de Juan Domingo Cordero, de Gorrín y de Perdomo hasta el día 13 de junio, en el cual también se va el señor Cordero 2 o 3 días después. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál fue el pleito adentro? No lo sé. Fíjese, para terminar, porque yo sé que el tiempo es muy corto. Al día de hoy, ya yo tengo 1 año fuera de Globovisión y no me han pagado mis prestaciones sociales durante los 3 meses que estuvo el señor Juan Domingo Cordero, tampoco me pagó mis prestaciones sociales. Estoy en una demanda en la cual, por cierto, el Estado venezolano, la Procuraduría General de Venezuela se ha hecho parte, es decir, el Estado venezolano tiene interés en Globovisión. Nito, muchísimas gracias. Por supuesto que trataremos de conversar nuevamente con usted. Frank. No sé nada. Yo no sé sobre ese tipo de situación. Sí te puedo hablar de Leopoldo Castillo porque fue el único nombre que hablamos con el cliente mío, y lo que tengo yo entendido es que Leopoldo Castillo lo forzaron a renunciar por la espalda de Cordero, y cuando Cordero se enteró y confrontó a Gorrín, que era el accionista mayorista, le dijo que él podía hacer lo que le daba la gana y Cordero renunció. Es lo que sé. Desde agosto, y esto sí, porque está publicado, esto es un hecho. Desde agosto de 2013, el señor Cordero no tuvo nada que ver con Globovisión. Pero ese no es el problema. Aquí todo el mundo, si uno mira para atrás 7 años, el 80% del país estaba a favor de Obama, pensando que iba a ser la solución al mundo, y mira dónde estamos. Ahora el apoyo es un 36%. Ese no es el problema. El problema es tenemos que enfocarnos en la acusación. Han acusado a este señor de violar los derechos humanos sin prueba ninguna. Se ha aparecido un individuo a la comisión de la ciudad de Miami sin registrarse como lobbyist. Está hablando de Carollo. Claro, ha hecho acusaciones, y la irresponsabilidad de la comisión en no exigir pruebas
es lo que nos debería a nosotros preocuparnos como ciudadanos de aquí del condado de la ciudad de Miami. ¿Qué pruebas hay? ¿Cómo una comisión va a hacer algo que solamente el presidente de los Estados Unidos tiene derecho a hacer, que es declarar a una persona non grata? ¿Cómo vamos a permitir que nuestros funcionarios tomen esa decisión sin prueba? Nadie se le ocurrió decirle, ¿dónde está la prueba que este señor violó derechos humanos? Creo que no cubrir una historia o cubrir lo que está ocurriendo en un país no es el equivalente a lo que es violar los derechos humanos. Hemos recibido hasta informaciones de que él firma un tratado con Irán, bastante polémico, con la televisora iraní y Globovisión, y que esto es parte de la polémica que se ha desarrollado. ¿Conoce usted este hecho? No conozco nada. El enfoque mío como abogado del estado de la Florida ha sido exclusivamente sobre las acusaciones hechas por el señor Carollo referencia a violaciones de derechos humanos. Eso es lo único. Y es lo que no ha presentado pruebas. No han presentado pruebas y nosotros presentamos pruebas que no fue así. Ahora, más importante que eso, y aquí es el punto clave, si vamos a hablar de política, mi cliente nunca ha tenido un contrato con ningún gobierno de Venezuela, ni los gobiernos antes de Chávez, ni de Chávez, ni después de Chávez. Mi cliente ha sido un empresario que siempre ha ganado su dinero en el sector privado. Nunca ha tenido un contrato con ningún gobierno. Entonces, no sé de qué lo acusan. Es como defender a un negativo. No sé. ¿Sería posible hablar ojalá que fuera posible hablar con su cliente? Me parece que sería interesante. Bueno, yo le puedo pedir. Me parece que sería interesante que él hablara sobre todo acerca de por qué él se va de Globovisión y el nivel de censura que hay en estos momentos en Venezuela y cómo eso está de alguna manera funcionando. Porque estoy seguro que cuando él entra en Globovisión y él dice, no quiero que vaya ni para acá ni para allá, quiero que sea solamente una propuesta informativa y después se tiene que ir, tiene que haber sentido que algo había pasado y sería bueno que nos pudiera contar esa parte. De todas maneras, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por favor, nos deja saber qué pasa el jueves en la ciudad de Miami. Bueno, ya pasó. Pero de todas maneras, bueno, ¿qué lo haga? Porque tengo entendido que todavía quedan cosas por pasar, ¿no? No, por lado mío, ya la resolución como está hecha, quedaron a mi cliente, el problema resuelto con lo que es la ciudad. ¿Y ellos lo hicieron por votación? No sé. Porque eso es lo que yo entendí, por eso le digo, ahí la confusión que yo tengo. La resolución. Es que yo tengo entendido que no hubo votación. Bueno, la resolución que me mandaron a mí, que supuestamente está, que yo la saqué del website de la ciudad de Miami, no tiene mi cliente involucrado. Ok, pero eso, la primera sí estaba su cliente involucrado. En la primera que publicaron, sí. Lo que me voy a tratar de averiguar, cómo lo quitaron, porque eso es lo que todavía no acabo de entender. Gracias, muchísimas gracias, Frank. Muchísimas gracias, Frank Quintero y a Anitu Pérez y, por supuesto, a otros colegas periodistas de Venezuela. Vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos en el futuro. Me parecen interesantes para hablar de qué es lo que está pasando en Venezuela y de la libertad de expresión. Frank, muchas gracias, muy amable en estar acá. Ojalá que podamos conseguir a tu cliente para hablar con él. Publicidad y regresamos.